Hola, queridos hermanos y hermanas, queridos condiscípulos. Estamos muy agradecidos de estar con ustedes y de tener un consejo que hable ante su consejo de estaca o de barrio. Somos parte del Consejo Ejecutivo de Templo e Historia Familiar, formado por la primera presidencia de la Iglesia. Nos reunimos todas las semanas por asuntos relacionados con el templo y la historia familiar. Están con nosotros las hermanas Susan Porter, presidenta general de la primaria, la hermana Christine Yee, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, mi querido amigo, el elder Patrick Kieran, del Quórum de los 12, y de este lado, los elders Kevin Hamilton y Kevin Duncan, 70 autoridades generales. Y elder Hamilton, encargado de la historia familiar, y elder Duncan, del Departamento de Templos. Los animamos a que una vez que terminen los 30 minutos, comenten algunas de las cosas que les han venido a la mente. Les estamos muy agradecidos y oramos para que las cosas que digamos les sean de ayuda. Nuestro tema de hoy es acceder al poder de Dios por medio de las ordenanzas y los convenios del templo. Comenzaré recordándonos cosas que el presidente Nelson nos dijo el pasado mes de abril cuando habló acerca del templo. Y daremos una pequeña base doctrinal para comenzar. Recordarán que nos animó a estudiar la sección 109 de Doctrina y Convenios, que es la oración del profeta José Smith en ese día tan notable. Permítanme leerles un poco de su discurso. El acontecimiento más importante ocurrió el domingo de Pascua, 3 de abril de 1836. Ese día, José Smith y Oliver Cowdery experimentaron una serie de visitas extraordinarias. Primero, les visitó el Señor Jesucristo. Después de la visita del Salvador, les visitó Moisés, quien confirió a José Smith las llaves para el recogimiento de Israel y el regreso de las 10 tribus. Elías se le apareció y le encomendó a José la dispensación del Evangelio de Abraham a José, y luego Elías el profeta cumplió la promesa de Malaquías de que antes de la segunda venida del Señor enviaría a Elías el profeta para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Elías el profeta confirió las llaves del poder de sellar sobre José. Entonces, esta maravillosa frase final: no se puede recalcar lo suficiente la importancia de que estas llaves hayan sido devueltas a la tierra por 3 mensajeros celestiales bajo la dirección del Señor. Solo quiero tratar de recalcarlo tanto como pueda. ¡Qué visita tan asombrosa! Es el tiempo de la apertura de la última dispensación y trajo las llaves del poder para sellar y muchas otras llaves del Evangelio restaurado. Queridos condiscípulos aquí, ¿cuáles son sus reflexiones sobre esta base doctrinal para las cosas de las que vamos a hablar? Comenzaremos con usted, elder Kieran. Eso me encanta. Para mí, cuando hablamos de acceder al poder de Dios mediante las ordenanzas y los convenios del templo, pienso como en un viaje de descubrimiento. Cada persona entenderá de manera diferente lo que esto significa o puede significar para nosotros y nuestros seres queridos. Y para mí es como emprender un viaje de descubrimiento. Y eso es lo que yo estoy deseoso de hacer. Pensando en las palabras del presidente Nelson sobre esas llaves, él dijo que hay evidencia del amor de Dios por sus hijos. Son parte de Él y su amor. Y Él desea bendecirnos con ese poder sellador para estar con nuestra familia y recibir todo lo que Él tiene por medio de los convenios y ordenanzas. ¡Qué grande es su amor, una señal! Y eso me llamó la atención al estudiar la sección. Siempre me emociono al leer estas palabras de la sección 109. Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder y que tu nombre esté sobre ellos y los rodee tu gloria y tus ángeles los guarden. Todo lo que hacemos en el templo nos arma con este poder. Nos da la sensación de tener a ángeles a nuestro alrededor que nos animan y nos apoyan.
Exactamente. Muchas gracias. Ahora veamos cómo accedemos al poder de Dios por medio de las ordenanzas y los convenios del templo. ¿Cómo nos brinda eso su poder a los miembros de la iglesia? Elder Anderson, cuando pienso en los 5 convenios que hacemos en el templo, y recientemente hemos hablado más abiertamente de ellos, al pensar en nuestro deseo de obedecer los mandamientos de Dios, comenzando con los primeros 2, de buscar y seguir su voz y el sacrificio, estos 2 abren nuestros corazones para recibir su espíritu y poder. Bueno, me gustaría compartir algo. El presidente Nelson ha dicho que en el templo aprendemos cosas que no podemos aprender en ningún otro lugar y entenderemos las cosas mejor de lo que podemos entenderlas en cualquier otro lugar. Al ir al templo no solo una vez, sino una y otra vez, ese conocimiento y esa comprensión comienzan a desplegarse en nuestro corazón y nuestra mente. Está claro que Él nos ama tanto que nos bendecirá de todas maneras. A partir de estas observaciones, y en este sentido, nos toca actuar. Hay que ir al templo, tenemos que buscar a nuestros antepasados, y entonces las fuerzas del cielo y de la tierra se unen, y es hermoso. Esta declaración del presidente Nelson nos quedó grabada a todos y debemos escucharla con atención. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es mi promesa. Nada los ayudará más a aferrarse a la barra de hierro que adorar en el templo con tanta regularidad como las circunstancias se lo permitan. Nada los protegerá más cuando se enfrenten a las tinieblas del mundo. Nada reforzará su testimonio del Señor Jesucristo y su expiación, ni los ayudará a comprender mejor el magnífico plan de Dios. Nada tranquilizará más su espíritu durante estos momentos de dolor. Nada les abrirá más los cielos. Nada. Esa es una enorme promesa del Señor para nosotros. Con los templos cada vez más cerca de las personas, la costumbre será asistir al templo tan a menudo como las circunstancias nos los permitan para que podamos aprender, recibir las bendiciones, aprender la doctrina. Solamente en el templo comenzamos a entender cómo encajan todas las cosas. Y me gusta pensar que las doctrinas del sacerdocio destilan poco a poco a lo largo de toda una vida de fiel y dedicada asistencia al templo. Considero a los miembros que no cuentan con un templo cercano. El presidente Nelson se dirigió a ellos y les dijo, si aún no tienen un templo cercano donde adorar, escojan un tiempo regular donde puedan recitar en su mente los convenios que han hecho. Elder Anderson, usted habló de las bendiciones compensadoras. Seguramente el Padre Celestial tiene tales bendiciones para aquellos que no pueden asistir regularmente. Las hermanas en particular, la mayoría no tiene acceso a las bendiciones de la casa del Señor. ¿Cuántas vidas cambiarían a lo largo de las generaciones si todas las hermanas tuvieran esas bendiciones? ¿Qué le pasaría a este mundo? Como dice el presidente Nelson, podemos cambiar el mundo con el poder de Dios y su fuerza. ¿Qué podemos hacer para invitar a las hermanas a recibir esas bendiciones y buscar la guía del Espíritu para ayudarles a entender su capacidad individual? ¿Qué bendiciones recibirán las generaciones? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a aprender y accesar ese poder? El Espíritu es tan fuerte en el templo que cuando están allí lo hermoso es que el Espíritu es el que nos enseña y no otras personas desde un púlpito. El Espíritu nos enseña y sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita para superar esos desafíos. ¿Por qué no tomamos un momento y vemos un video muy interesante de miembros que están testificando de cómo han accedido al poder de Dios en su santa casa? Trabajando con El Salvador, lo conozco mejor. Cuando me siento débil, voy al templo y siento su fortaleza. Porque en el mundo tienes una perspectiva terrenal, pero cuando estás en el templo, la perspectiva cambia, todo se detiene y piensas más en lo que está por venir.
Mi testimonio del templo está en Ezequiel. Habla de las aguas sanadoras que salen de debajo de las puertas y cómo nuestra familia y cada familia está en necesidad de sanidad. A medida que participamos en esa obra, sentimos más poder con nuestra propia familia. Para mí, el templo es un lugar de paz. Cuando cruzas esas puertas, todas las voces y los pensamientos desaparecen. Nos damos cuenta de que podemos hacer algo hermoso no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros antepasados, por nuestra familia. Perdí a mi abuela hace unos años y realmente me rompió el corazón. Pero también me dio paz saber que un día podré volver a verla. Pude entrar al templo y realizar los bautismos. Recuerdo que sentí una alegría absoluta, no solo en mí, sino también en mi familia. Fue una sensación increíble. Asistir al templo, hacer la obra por mis antepasados, en todo me ayuda a ser mejor persona. Para mí, el templo es la casa de Dios. Cuando voy allí, es una oportunidad de acercarme a Él, de hacerme amiga de Él. Me gusta ayudar a otras personas más allá del velo y me siento feliz haciéndolo, y esto fortalece mi testimonio. Las promesas de Dios se encuentran en todas las Escrituras, pero las promesas de Dios también se encuentran en el templo. He visto muchas vidas cambiadas. He visto gente encontrar alegría donde antes no la había. Lo que siento es el amor de mi familia. Puedo sentir su alegría cuando lo hago. Caramba, ¿no fueron hermosos? ¿Qué han reflexionado por lo que vieron? ¿Qué les vino a la mente? A mí realmente me encantaron estos videos y estaba pensando en cuando servía como presidente de Estaca en Bristol e íbamos al templo como Estaca. Yo llegaba tan pronto como podía y veía llegar a los miembros de la Estaca, particularmente los que por una u otra razón se habían ausentado del templo por un tiempo y regresaban. Y yo veía el efecto que eso tenía en ellos y el sentimiento y la gloria de eso. Eso fue algo que nunca olvidaré. Así que estoy agradecido por esos recuerdos. Sí, era un poder curativo y fortalecedor. Está con nosotros donde estemos, en la familia, el hogar, cuando guardamos nuestros convenios. El poder recibir esa fortaleza donde quiera que estemos es valioso porque nos encontramos con diversos desafíos y complejidades y necesitamos ayuda en nuestra familia, llamamiento, en el hogar, en el trabajo, y Él lo sabe, esa compañía del Espíritu que es el poder del sacerdocio de Dios en nuestra vida y cómo nos ayuda en todas las cosas por las que pasamos. Ese poder causa gozo. Todos los que hablaron en el video hablaron con gozo. Ese gozo proviene de saber que Dios está pendiente de mí, mi situación y circunstancias. Aunque no hablen todos esos idiomas, había un sermón en el rostro y en los ojos de cada uno de esas personas. Se podía ver esa felicidad, ese gozo puro mientras estaban en el templo, esa gratitud en el corazón, y había un idioma común en cada uno de ellos. Por supuesto. Está implícito en todo lo que hemos dicho, pero todo lo que hay en el templo habla de Jesucristo y de su asombrosa, maravillosa y eterna dádiva para nosotros. Esta frase es del presidente Nelson en la última conferencia de octubre. Esta es mi promesa para ustedes. Todo aquel que busque sinceramente a Jesucristo lo encontrará en el templo. Muchas personas han ido al templo para encontrarlo. Lo hicieron en el Antiguo Testamento, en el Libro de Mormón. Y el presidente Nelson ha dicho que no es coincidencia que ahí fuera donde Él se apareció. Pasemos entonces a otro video que también es muy interesante. La pregunta es, ¿cómo el descubrir a nuestros antepasados y realizar las ordenanzas para ellos nos ayuda a acceder al poder de Dios? Soy la única miembro de mi familia, pero Ordenanza Lista y Family Search han podido ayudarme a reunir a mi familia y a tener una visión celestial de mi familia eterna.
Se necesitan 5 minutos para encontrar el nombre de tu familia. Hice clic en un botón y me mostró a mi tatarabuelo en línea directa que nunca había recibido las investiduras. Fue fácil localizarlo. No es solo un nombre, un papel, sino una persona. Comenzaré con ordenanza lista, que es el trabajo de encontrar un nombre. Entonces el trabajo es más satisfactorio porque me anima con las ordenanzas que estoy programando en el templo. Ver los nombres y tener el sentimiento de que la obra del Señor está progresando y Él no se detiene. Él va más rápido que nunca. Tengo 11 años y estoy muy emocionado de entrar al templo porque significa que puedo conectarme con mis antepasados. Ambos somos conversos y hemos añadido muchos nombres al árbol genealógico. Fue emocionante, especialmente la primera vez cuando fuimos al templo y presentamos sus nombres e hicimos ordenanzas por ellos. Cuando tenemos bodas, funerales, cualquier tipo de evento familiar, especialmente si hay personas mayores, me siento con ellos y anoto nombres. Y mientras busco a mis antepasados, trato de averiguar dónde están, de dónde vienen, quiénes eran, para llevar sus nombres al templo. Mi papá tuvo un accidente y falleció. Luego hicimos un viaje con los jóvenes al templo y mi mamá llevó los nombres de mi papá, de mi abuela y de mi abuelo. Y fue así que fui yo quien bautizó a mi hermano gemelo con la ayuda de mi papá por ellos. Después de ser bautizado en nombre de mi papá, me sentí más feliz y tranquilo. Simplemente agregué lo que sabía en Family Search y pude llevar esos nombres al templo. El trabajo en el templo me dio la oportunidad de estar un día con toda mi familia, incluso con los que nunca conocí, pero que llegué a conocer al buscar sus nombres. Hermoso. Hermosos comentarios. Hay una razón por la que le llamamos templo historia familiar. Son la mano y el guante. La experiencia de llevar un nombre de la familia al templo es una experiencia diferente a la de solo ir al templo y adorar por alguien que tal vez no conocemos. Es una ofrenda única que solo los santos de los últimos días pueden hacer al encontrar a sus antepasados y presentar esos nombres en el templo. Eso es muy poderoso. También tiene un efecto sanador en las familias. En las ocasiones al trabajar en la historia familiar encontramos casos de trauma o dificultad en el pasado. Sabemos que al ofrecer las ordenanzas y convenios a nuestras familiares, esto ayudará a sanar relaciones. Es un gran don. Cuando siento angustia o ansiedad o grandes desafíos o cargas pesadas, a menudo hago un poco de historia familiar y puedo sentir el Espíritu derramarse en mi vida y traer claridad, esperanza y ayuda y una conexión con los que amo y con mi Salvador. Es una bendición poderosa si tan solo accedemos a ella y tenemos fe. Elder Kieran, quisiera hacerle una pregunta. No habiendo crecido en la iglesia y de repente, cuando tenía 20 y tantos años, se hizo miembro, ¿cómo se sintió al notar que era el primero en abrir esa puerta a quienes vivieron antes que usted? Las palabras no bastan para describirlo. Simplemente no bastan. Uno dice, no sé, que es hermoso, maravilloso, pero esas palabras realmente ni se aproximan a los sentimientos que todos tenemos cuando participamos en ello. Es algo muy, pero muy dulce. No se puede describir con palabras. Me gustaría compartir una experiencia que Nancy y yo tuvimos la semana pasada. Decidimos en último momento que queríamos ir al templo. Esperamos que las personas sepan que pueden simplemente entrar en el templo. Como no lo habíamos preparado de antemano, no tenía nombres de familiares. Así que pensé, tengo tiempo de ir a la oficina e imprimir algunos nombres de familiares. Fue muy diferente entrar en el templo con los nombres de mis familiares. Fue la primera vez que tuve una experiencia realmente vívida y lo comprendí mejor que en cualquier otro momento anteriormente.
Una de las cosas que hemos tratado de hacer en Family Search es facilitar cada vez más que todos puedan llevar el nombre de un familiar al templo. Cosas como ordenanzas listas o ayudar con nombres de familiares están para ayudarnos de alguna manera a que sea más fácil llegar al templo con nombres de familiares. Pueden imprimirlos en las oficinas. Allí les ayudarán. Si tienen ordenanzas listas en el teléfono, allí las escanean y las imprimen. Como dijo el Señor en 2 Nefi, yo puedo efectuar mi propia obra. Eso está sucediendo. De repente, los nombres aparecen ante nosotros. Una de las cosas en que insistimos es que, en lugar de comenzar con la genealogía, comiencen con el Salvador y sus ordenanzas en el templo y luego agreguen lo que sepan. Saben mucho de su familia, incluso si no tienen registros, un árbol o el acceso. Añadan lo que sepan y dejen que Family Search trate de añadir registros y nombres adicionales a su árbol y estarán disponibles para que ustedes los tomen y efectúen las ordenanzas en el templo. Me encanta que cuando hay un nombre en ordenanzas listas, puedo hacer clic y me muestra cuál es mi relación con la persona. Aunque yo no la haya encontrado, aún puedo ver, ella proviene de mi madre o su abuelo. Siento esa conexión, aunque no sabía de ellos personalmente. También me gusta repasar las tareas que se muestran en el árbol familiar. Pueden entrar y veo algo que puedo hacer. Me pregunto, ¿qué hago? No soy una investigadora. Puedo entrar y aprender a comparar documentos y a menudo encuentro nombres nuevos. Si no sé por dónde empezar, ese es un buen punto de partida. Hay algo que me encanta. Asistí a varias dedicaciones de templo con el presidente Hinckley. Eso me hará parecer muy viejo. Pero recuerdo que él decía esto casi cada dedicación de los templos. Todo lo que hay en el templo da testimonio de la inmortalidad del alma. Probablemente la primera vez que lo escuché no pensé en eso, pero luego pensé que nos ayuda a entender como mortales que esto es solo parte de un viaje eterno. Los que vivieron con nosotros antes todavía viven, y los que vivieron siglos antes todavía viven y todavía vivirán los que vienen después de nosotros. Todo cuanto hacemos en el templo conectado a todos y conectando a todos nos permite llegar a lo más profundo de nuestro corazón y sentir el testimonio del Espíritu del Señor. Este no es el destino, esta tierra. Esto es solo una parte muy pequeña de un destino muy grande. Elder Anderson, también me interesó el niño en el video que todavía no puede asistir al templo. Recordé la promesa de Malaquías, que nuestros corazones se tornarán a nuestros padres y los corazones de los padres a los hijos. Esto aplica a nosotros y nuestros hijos. ¿Y cómo podemos ayudarlos a prepararse y tener el deseo? Qué poderoso sería si pudiéramos ayudar a nuestros hijos a sentir y entender cómo aumenta su acceso al poder de Dios después de su bautismo. Y podemos alentarnos a recibir más convenios para tener más acceso a su poder. Bien, estos comentarios han sido maravillosos. Muchas gracias por los mensajes esclarecedores y espirituales que nos han dejado. ¿Podríamos tomarnos un momento y hacer un comentario final sobre lo que hemos estado hablando? Qué agradecida estoy de haber participado en este análisis y así tornar mi corazón hacia mi Salvador, mi Padre Celestial, y meditar sobre los dones y bendiciones que nos ofrece a través de sus templos, sus ordenanzas y convenios. Me gusta en Doctrina y Convenios, sección 109, donde dice que en el templo podemos prepararnos a recibir lo que necesitamos. Pienso en todo lo que necesitaré en la vida o que ustedes necesitarán en sus vidas. Al honrar esos convenios, el Padre Celestial preparará sus corazones y mentes para recibir esas cosas. Para concluir, cuando pienso en el templo, me siento cerca del Salvador y el velo del templo que Él simboliza. Y es a través de su vida, su sacrificio expiatorio por nosotros, que ese velo fue rasgado.
y estaba abierto para que nosotros pudiéramos entrar y regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, limpios, puros y santos. Sé que esta es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que Él es nuestro Redentor y que prepara una vía para que cada uno de nosotros regresemos a casa con nuestro Padre. Esa vía es por medio de su casa, haciendo convenios y guardando y recibiendo de su poder para poder llegar a ser semejantes a Él y hacer su voluntad. No hay otra manera y es por eso que nuestro profeta habla frecuentemente, a menudo con claridad sobre esto, para recibir la plenitud de bendiciones de su poder del sacerdocio. Él sabe que esto responderá a nuestras oraciones y también nuestras necesidades y llenará nuestros corazones vacíos y también nuestra vida. Sé que Él ama a sus hijos y desea que todos recibamos esas bendiciones. Ninguno de ustedes es una excepción a ello. Cada uno de nosotros como discípulos y líderes tiene la oportunidad de ayudar a quienes todavía no lo han hecho, recibir esas bendiciones en sus vidas. Sé que cuando vamos a la casa del Señor, el Señor está ahí y Él nos transforma. El Señor promete, os daré un corazón nuevo y también pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis decretos. Me conmueve y maravilla el Salvador Jesucristo en todo lo que ha hecho y sigue haciendo por todos nosotros mediante el poder de su expiación. Creo que es algo muy especial que Él nos permita, de una manera muy pequeña, hacer algo por nuestros antepasados que ellos no pueden hacer por sí mismos. ¿No es por eso por lo que le estamos agradecidos? Por medio de la expiación de Jesucristo, Él hace posible esta purificación y este cambio de corazón para todos nosotros. Es algo que nunca podríamos lograr o hacer por nosotros mismos. Mi corazón se ha conmovido cuando hemos reflexionado y hablado de la capacidad que cada persona tiene para acceder al poder de Dios mediante las ordenanzas y los convenios del templo. Es una bendición asombrosa. Pienso en la visión de Nefi registrada en 1 Nefi, capítulo 14, que dice: vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero. Esos somos nosotros. Se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Creo y soy testigo y testifico de que esto sucede a medida que vamos al templo y adoramos y participamos en ordenanzas sagradas que proveen convenios sagrados. Estoy profundamente agradecido a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo por poner este poder a disposición de todos los que vengan y participen. Me encanta esta frase del presidente Nelson. Dijo: el templo es la puerta a las bendiciones más grandes que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Pensar de esta manera requiere algo de reflexión y práctica. Y nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador nos aman a cada uno de nosotros mucho más de lo que podemos imaginar. Una buena manera de descubrir el siguiente nivel de esto, nuestro siguiente nivel de comprensión, es servir a aquellos que nos han precedido. Primero quiero darles las gracias a todos. Sus comentarios me han animado y edificado. Muchas gracias. Quiero agradecer a quienes nos han escuchado por su tiempo y por su atención. Gracias. Gracias por su amor a Dios, por su deseo de cumplir los mandamientos. Gracias por todo lo que hacen para elevar la fe de quienes los rodean. Los que nos escuchan, ustedes, son nuestros líderes. El Señor confía en ustedes y les agradecemos por lo que son. Para las conversaciones que puedan tener después de hoy, nos gustaría recordarles que hay una guía de discusión en la biblioteca del Evangelio si les resulta de ayuda.
En esta última conferencia, el presidente Dallin H. Oaks dijo algo así: seguir a Cristo no es una práctica casual ni ocasional. Es un compromiso continuo en la forma de vida que debemos guiarnos en todo momento y en todo lugar. No hablamos mucho acerca de guardar nuestros convenios. Se ha dado a entender en lo que dijimos, pero hay convenios que debemos guardar. No se trata solo de asistir al templo, sino de permitir que los convenios y las ordenanzas del templo entren en nosotros. Cuando eso sucede, estos convenios no se vuelven una carga, sino que se vuelven maravillosamente satisfactorios y sabemos que estamos haciendo nuestra parte. Me gusta la promesa que está en la pregunta para la recomendación para el templo sobre el uso del garment del santo sacerdocio. Al guardar sus convenios, incluido el sagrado privilegio de llevar el garment como se indica en las ordenanzas iniciatorias, tendrá mayor acceso, una palabra que hemos usado, acceso a la misericordia, a la protección, a la fortaleza y al poder del Salvador. Tal vez el mayor don de la casa del Señor es que el Espíritu Santo testifica que Jesús es el Cristo, que vive. Este es mi testimonio para ustedes. Él es nuestro Salvador y Redentor. Él vive. Él ha resucitado. Él guía esta obra santa por medio de sus santos profetas y apóstoles y por medio de cada uno de ustedes que de rodillas buscan su bendición. Sé que Él vive. Todos lo veremos de nuevo. Nos arrodillaremos a sus pies. Nos regocijaremos porque en nuestra mortalidad creímos en Él y lo adoramos y guardamos sus mandamientos. De todo esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.